Buenas tardes. El día de hoy tenemos con nosotros al magíster Joaquín Vergara, profesor de Filosofía e Historia. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Los días previos a la invasión de Panamá, recuerdo que fueron muy tensos. Muy tensos porque desde el 16 de marzo se dio una insurrección dentro de las fuerzas de defensa y fue socavada. No llevó a ningún término, pues el dictador continuó siendo dictador. Luego de esto, también desde lo económico y lo social era muy difícil, ¿no? Porque no había dinero líquido. Se pagaba a la gente del gobierno con pagarés y esto pues provocaba que no hubiera dinero líquido. Pues se había cortado de los Estados Unidos, habían secuestrado las cuentas, entonces el gobierno no tenía el dinero líquido, sino, ¿no? Como dije, también en octubre se dio otro golpe de Estado y fallido también. Nos alegramos mucho cuando supimos del golpe de Estado inmediatamente, pero los golpistas pues no eran tal vez tan sanguinarios como el dictador y entonces pues no lograban realmente sacarlo. Además de eso, el ambiente estaba tenso frente a todo lo que vivíamos, lo que sentíamos. Ya como que no nos asqueamos del dictador, de lo que hacía, de lo que se decía. Era una crisis social, política, económica, cultural incluso, y no te dejaba vivir tal cual estábamos acostumbrados a vivir. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestro modus vivendi, y pues no era así. Nos recogíamos muchísimo porque la situación no era como para. Tampoco podíamos reunirnos mucha gente o reunirse personas que eran sospechosas, tampoco se podían reunir. Por supuesto que las manifestaciones en la calle por la cantidad de gente eran reprimidas y la represión era fuerte, ¿no? El llamado Viernes Negro fue sumamente difícil por todo lo que se dio, por las formas y bueno, realmente muy tensa la situación. Se escuchaban muchísimos rumores, sobre todo después del 15 de diciembre, cuando Noriega en la asamblea le declara la guerra prácticamente a los Estados Unidos. Entonces eso provoca que el ambiente pues fuera muy tenso, que se escuchaban muchísimos rumores. De hecho, ese semestre yo estaba llevando Relaciones de Panamá con Estados Unidos, creo que la parte B de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y escuchamos muchísimos rumores ya entrado noviembre, entrado diciembre, de invasión, que los Estados Unidos iban a invadir, que iban a invadir, que bueno. Y siempre pues queda la zozobra y el pensamiento y no sabíamos realmente qué era, cómo estaba la cosa. Ni sabíamos tampoco lo que significaba o lo que iba a significar la invasión para Panamá. ¿Dónde estaba cuando inició la invasión a Panamá? Oh. Realmente fue de noche, ¿no? Fue de noche, 12 de la noche. Estaba en casa durmiendo y la sensación sumamente difícil de estar durmiendo placenteramente y sentir bombas cayendo y el ruido, incluso el movimiento. Nos levantamos todos inmediatamente, apenas ya escuchamos el bombardeo y bueno, nos dimos cuenta que ya había comenzado la invasión, todo lo que se había dicho, ¿no? Después, en mi trabajo final de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, me tocó entrevistar a algunos cadetes que estaban en el cuartel general y esos cadetes decían que era ya sabido de todos ellos que venía la invasión, que antes, horas antes, desde las 8, 9, 10 de la noche, los pusieron a hacer barricadas de arena arriba del cuartel general, los pusieron a hacer varias cosas y por supuesto, ¿no? Todos los grandes se habían ido. Durante
esa noche en que inició la invasión. Desde casa veíamos pasar a los policías y a los señores de las fuerzas de defensa que estaban en el aeropuerto Marcos Gelabert, que antes estaba en Paitilla. Desde ahí había un pequeño cuartel. Desde ahí los vimos pasar desnudos prácticamente, solo en calzoncillos. Se habían quitado los uniformes, los habían dejado, no tenían ropa y pasaron pidiendo ropa para poder salir y que los gringos pues no los identificaran como miembros de la Fuerza de Defensa. ¿Cómo vivió los días 20, 21 y 22 de diciembre? Bueno, al inicio pues siempre la zozobra de no haber estado en un bombardeo nunca y comenzar a sentir el bombardeo de un lado, del otro. De un lado pues todo lo que se dio en el cuartel central y todo ese lado, pero también lo que se dio en Panamá Viejo, lo que se daba, como decía, en el cuartelito de el Marcos Gelabert y en todos los demás. Realmente pues se dedicaron a desarticular, a desmembrar por completo las fuerzas de defensa, los cuarteles, a sacar las armas y todo lo que se tenía. En ese momento, unos 20, 21, 22, en ese espacio de tiempo posiblemente pensamos que era lo mejor que nos había podido pasar, porque se iban al dictador y se iba a terminar la crisis que teníamos y que sentíamos diariamente y con la cual teníamos que vivir y nos tenía, como decía hace un rato, sumamente tensos. Ese 20, 21 y 22, una vez que pasó todo el miedo de las bombas y terminaron de bombardear, entonces pasamos al miedo por la presencia de los batallones de la dignidad. La gente decía que los batallones de la dignidad andaban fuera, que estaban haciendo todo lo que quisieran con la gente, que tenían armas, que venían, que bueno, entonces la zozobra y el temor directamente por la presencia de los batallones de la dignidad frente a la revisión de las casas. Entonces comenzaron determinadas personas a decir qué había, quién estaba, dónde estaban, si quién tenía armas, quién no, y los gringos comenzaron a revisar las casas. Recuerdo perfectamente esa mañana, lo que era el 21, nos despertamos con gritos en inglés que nos pedían abrir las puertas. No sabemos si era nosotros, a los vecinos, al de adelante, al de atrás, y resultó. Pero junto a eso también, por ahí por el 22, 23, 1 o 2 días después, creo, ya nos pasó la zozobra de la invasión como tal, entonces vino el saqueo. Sí, nos dimos cuenta que la gente estaba en la calle, posiblemente porque ya podíamos salir y aparte de eso porque no había comida. Estábamos muy cerca de Navidad, pero todavía no habían pagado y entonces no había supermercados en las casas. Y con esto de la invasión, 2, 3 días encerrados, comenzamos a salir y a buscar qué había de comer. Entonces, pues comenzó el saqueo de todo, muebles, colchones, refrigeradoras, gente con refrigeradora al hombro o en la espalda. Bueno, todavía están realmente pues las instantáneas de los periodistas que se atrevieron a grabar ese momento con todo este tipo de cosas. Entonces del miedo pasamos a la euforia. Fue un momento sumamente difícil. No había, por supuesto, las garantías estaban suspendidas, no había juez ni nada de justicia. Realmente eran los norteamericanos los que imponían la justicia. Ellos, si usted estaba en la calle, tenían retenes. Si les daban el alto, había que hacer el alto. Si usted no hacía el alto, lo rociaban de bala y lo mataban y ya estuvo y muerto quedó, pues, porque realmente no había en ese momento ni juez ni parte. Separaron todas las clases en la universidad, en todo, pues ya íbamos terminando finalizando semestre, pero se paró todo. Y vivimos esa zozobra del hecho de sentirnos invadidos
al hecho de sentirnos libres y luego darnos cuenta que si había libertad o no, y si había ley o no había ley, y si había justicia o no había justicia, y cómo hacerlo. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? Post-invasión fue muy difícil. Fue muy difícil porque después nos dimos cuenta dónde habían juramentado el presidente y los vicepresidentes. Y esto pues realmente para la historia de Panamá fue muy difícil, fue muy duro. Después nos dimos cuenta de toda la gente, bueno, que había muerto muchísimas personas. Todavía no sabemos cuántos murieron en la invasión, y precisamente esto es sumamente difícil para la sociedad panameña. Después nos dimos cuenta de todo lo que había pasado. Después nos dimos cuenta que posiblemente habíamos sido el chivo expiatorio o habíamos sido el conejillo de Indias, ¿sí? La causa justa había sido el conejillo de India de la tormenta del desierto, que aquí pues se habían preparado, habían visto, se habían entrenado para después poder ir a tormenta del desierto. Algunos no se atreven a afirmarlo como tal porque efectivamente pues no se ha hecho un estudio profundo en torno a, pero da la impresión de que todo eso está ahí en ese momento post-invasión. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de personas que murieron, cuando nos damos cuenta del incendio en el Chorrillo, cuando nos damos cuenta del estado de todos los cuarteles, cuando nos damos cuenta que el dictador estaba todavía en Panamá, entonces nos volcamos todos porque nos dimos cuenta que estaba en la Nunciatura, cerca de la avenida Balboa, donde inicia la avenida Balboa. Entonces nos volcamos hacia allá para poder que se lo llevaran. Cuando ya se lo llevan, entonces comenzamos a vivir en esta realidad. Luego entonces nosotros post-invasión comenzamos a darnos cuenta de todo esto, comenzamos a tomar conciencia, y es cierto que antes de la invasión sentíamos que no había manera de sacar al dictador y casi que pedíamos la invasión. Pero después de la invasión, con todo lo que significó, con todo lo que se hizo, con todo lo que sufrimos y con todo lo que se dio en Panamá, entonces vamos siendo conscientes de. ¿Considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre fue justificado? Como decía hace un rato, nosotros antes de la invasión, viviendo esa crisis social, política, económica, cultural, bueno, una crisis completa, total, sentíamos que no había manera de bajarlo, sentíamos que no había forma, y que la única forma era que los norteamericanos lo bajaran. Efectivamente así fue. Creo que se pudo haber hecho directo, creo que sabían en dónde estaba, cómo, dónde, quién, con quién, pero lamentablemente pues su objetivo no era solo tomar al dictador y llevárselo, sino que iba más allá. Una vez que se da la invasión como tal, nos damos cuenta que jamás, por nada el mundo fue justo, por todo lo que dije hace un ratito, ¿no? Todas las personas que murieron, todo lo que sucedió, el trauma que nos causó y la herida de haber sido invadidos por otro pueblo. Eso, por supuesto que no, desde ningún punto de vista. Y por último, ¿considera usted que se le ha dado relevancia al tema de la invasión del 20 de diciembre por parte de los distintos gobiernos post-invasión? No sé. Por supuesto, hay muchos libros, hay muchos estudios. Es un momento sumamente difícil en nuestra historia y es un momento que se ha estudiado, sí. Pero siento que no se le ha dado la relevancia o la importancia al suceso, al hecho histórico, al hecho real de la invasión como tal y a lo que conllevó para nosotros los panameños, todo lo que realmente pues se dio. Algunos de mis profesores decían que era necesario tiempo para poder hacer esto. Posiblemente en este momento podamos sentarnos y realmente darle la importancia que tiene el hecho.